En episodios anteriores hablamos sobre el comienzo de OnlyFans, la plataforma de suscripción de contenido adulto por excelencia. Ahora, después de la decisión de prohibir el contenido sexual explícito y su posterior marcha atrás, abrimos el melón sobre esta industria. ¿Qué intereses ocultos han promovido estas decisiones? ¿Son las creadoras de contenido marionetas de las plataformas para las que trabajan? ¿Es OnlyFans un espacio seguro para ellas? ¿Se vende como una oportunidad más de dinero fácil? Dentro, Gameplays. OnlyFans, solo fans, según me dice mi C1 en inglés. Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy, de toda la controversia que ha habido con esta retirada de la plataforma, luego después al final que no. Bueno, todo un lío que vamos a entender desde el principio hasta el final. ¿Cuánto se cobra? ¿Qué controversias hay alrededor? Bueno, pues un poquito, como siempre, te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la vaina. OnlyFans ha vuelto a ser el centro de la polémica tras la decisión de prohibir el contenido sexual explícito en la plataforma. Una medida que no tardaron en suspender, asegurando que seguirán trabajando por una plataforma totalmente inclusiva. Entre medias, las opiniones se encontraban divididas entre los que celebraban la decisión inicial de poner fin a la plataforma. ¿Qué te parece OnlyFans? Mal. ¿Por qué? Porque se cosifica a la mujer y vendes tu cuerpo solo por dinero. Es un nuevo modelo de prostitución. Y las creadoras de contenido de OnlyFans que denunciaban lo que para muchas... Y desde que lo abrí he tenido respuestas mixtas. Desde mi familia desheredándome porque dicen que me voy a ir al infierno, como si fuera cosa nueva. Hasta hombres muy agradecidos porque finalmente van a ver mi tesorito por tan solo $9.99 link en la bio. Supondría el cierre de una fuente de ingresos vital desde el comienzo de la pandemia. Me metieron en un ERTE y claro, ganaba muy poco y un amigo mío me dijo, pues ¿por qué no te haces un OnlyFans? Pero, ¿qué intereses se esconden detrás de estas decisiones? La plataforma de servicio de suscripción se está viendo lastrada por la presión de los proveedores financieros que trabajan con ella, así como del escrutinio regulatorio. ¿Podemos confiar nuestro contenido y nuestros trabajos a las plataformas? ¿Es OnlyFans un espacio seguro para las usuarias? ¿Y si un menor quisiera entrar aquí para ganar un dinero extra, por ejemplo, crees que lo tendría fácil o que es difícil? Imposible a día de hoy que un menor se abra una cuenta y empiece a vender su contenido. Esos contenidos tan sensibles pues se acaben filtrando, acaben revendiéndose a otras páginas para adultos. ¿Son consideradas creadoras de contenido o trabajadores sexuales? En una crisis económica y una situación social compleja, pues es una bomba lista para estallar. Bueno, pues vamos a ver qué se cuenta esta maravillosa mesa de la que nos hemos rodeado en la tarde de hoy. A mi izquierda tengo a Analía Plaza, ella es redactora del diario.es, que también ha investigado y publicado artículos sobre este tema en concreto. Analía, bienvenida. Hola. Y además me has comentado antes que hablaste mucho con Anneke en su momento. He hablado con Anneke y con David, uno de los chicos que ha salido en el vídeo también. De hecho, él fue el que me introdujo en todo este mundo. Me dijo, oye, tengo muchos datos, ¿quieres hacer algo con ellos? Y ya me piqué y empecé a mirar. Pues nada, te utilizaremos como analista máxima en el día de hoy. Elizabeth Duval, ¿cómo estás, Liz? Materializada físicamente, existiendo en el plano material hoy. Escúchame una cosa, cada vez que pasas por Madrid tenemos aquí el radar puesto, el radar filósofo. Me empieza a preocupar si estáis investigando mi teléfono, si lo tenéis pinchado. Claro, cariño, pues tú ahora di la palabra zapatilla muchas veces y ya verás lo que te aparece en media hora. Esto es así, pues esto pasa con Plays. En el Zoom tenemos a Anneke Necro, ella es directora y performer de Porno Independiente. Anneke, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues bien aquí. Un poco achicharrada, pero bien. No, qué luz más bonita tienes para que sean las 8 de la tarde. Nosotros lo grabamos un poquito antes, hombre, mis reyes. Nos vamos a engañar. En el otro lado tenemos a Carla Galeote. Ella es TikToker, creadora de contenido, casi definida por ti mismo. No me lo estoy inventando, ¿verdad, Carla? Sí, bueno, ahí estamos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Carla, por estar esta tarde aquí con nosotros. A mi derecha tenemos a Vega Pérez, ella es creadora de contenido en OnlyFans. Muchas gracias por venir, Vega, que sé que venís más desde lejos. Gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y también a Sergio Fuentes, él es gestor de cuentas en OnlyFans y también pues, inversor en cripto. Sí, bueno, y en varias cosas. Bueno, vamos a abrir esta melonada para aquellos que no tengáis router en casa, acercaros un poco, aproximaros a qué es el OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? ¿Qué es OnlyFans? Bueno, es una plataforma de micromecenazgo, es decir, de gente que vende su contenido y tú te puedes suscribir a ellos. No es la primera, existía Patreon antes, existe Ko-fi. Lo que pasa es que sí que es la primera que ha permitido
tan ampliamente el contenido sexual, explícito, adulto, llámalo como quieras, y entonces pues se ha hecho un nombre o ha empezado a crecer con eso, especialmente a partir de la pandemia. O sea, ha pegado un pelotazo, tengo aquí datos, pasó de 350.000 creadores antes de la pandemia a 1,6 millones. Y entonces básicamente es eso, un sitio en el que la gente vende su contenido, en su mayoría explícito, sexual. Vale. Anneke, ¿quién ha estado...? Bueno, uno de los titulares ha sido el eliminar o el prohibir el contenido sexualmente explícito en esta red, pero posteriormente, bueno, pues han echado atrás. No sé si tú sabes quién puede haber estado detrás de toda esta decisión de eliminarlo. Bueno, la gente que trabajamos en el porno ya llevamos muchísimos años con problemáticas con las pasarelas de pago, sobre todo con las financieras Visa y Mastercard, que son básicamente las que llevan regulando qué tipo de pornografía se puede vender o no se puede vender en el Internet. Entonces, todo ¿Son esto... las plataformas de pago las que lo regulan? Sí, o sea, Visa y Mastercard son dueñas de las plataformas de pago, de la mayoría de plataformas de pago que hay en Internet. Entonces, todas las productoras que queremos vender nuestros vídeos, nuestro trabajo online, tenemos que tener evidentemente una plataforma de pago. Esta plataforma de pago está siempre, digamos, detrás está Visa y Mastercard, y son las que tienen una serie de normas desde hace muchos años, como por ejemplo que no se puede vender sangre, incluida la sangre menstrual. Es decir, cualquier contenido explícito que tenga sangre menstrual no se puede vender de forma legal. Y así con un montón de normas. Y así llevamos pues, en el porno trabajando como podemos con todas estas restricciones. Además de esto, en 2007 se crea Exodus Cry, que es una organización de Estados Unidos ultracatólica, de extrema derecha, que básicamente lleva desde su creación tirando adelante una serie de campañas en contra de básicamente la expresión sexual. ¿Por qué digo eso? Pues porque no solo han atacado a Pornhub o a otras webs de porno, sino también porque llevan muchos años atacando a páginas web que venden juguetes eróticos. Algo tan simple como eso. ¿Por qué pensáis, Sergio, que abandonaron esta decisión, OnlyFans? A ver, yo creo que tomaron la decisión también para meter un poco de presión a los bancos y tal para que aceptaran las pasarelas de pago. Y una vez... O sea, ahí está todo el marrón, Sí, quiero decirte. Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa, o sea, nosotros somos empresa. Y tenemos empresa y para abrir un banco, una cuenta empresarial, es imposible. Claro. La única cuenta que nos acepta es Paxum, que acepta, es porn friendly y es la única que acepta. O sea, tú vas a abrir en Wise, por ejemplo, abres una cuenta de empresa y cuando te llegan 2 ingresos, te preguntan de dónde llega y cuando saben de dónde llega, Te cierran la... olvídate. Eso, perdona, en Wise, que es una tecnológica así medio moderna Sí, de hecho, y chula. nos cerraron la cuenta hace poco con bastante dinero dentro y estuvimos como 3 meses para recuperarlo. ¿Y cómo se tributa, por ejemplo? Todo lo que se tributa igual que cualquier otro empleo, por así decir. O sea, otro empleo, otra fuente de ingresos, quiero decir. Sí, tal cual. Sí. O sea, y el problema que ponen Visa o Mastercard en este caso sería cuál es el origen, ¿no? del pago. A ver, Visa y Mastercard son las pasarelas de pago. Eso el problema lo tiene OnlyFans. Nosotros tenemos el problema con el banco, para recibir el dinero. Ya. O sea, no para procesar el pago. El problema está... o sea, yo he estado como haciendo un poco de arqueología y enterándome, y la política empieza en 2002, que a mí me hizo gracia encontrar un reportaje en el que ya en 2002 meten esto y ya productores de porno dicen, joder, esto es una movida, porque van a terminar decidiéndolo. Y ellos lo empiezan haciendo en el nombre del fraude, ¿vale? Porque es verdad que las páginas de contenido porno pues tienen un porcentaje de fraude muy alto por las devoluciones, ¿vale? Gente que paga y luego dice, ay, que no, que yo no he sido, y quiere devolver el dinero, o gente que vende tarjetas robadas y luego, claro, el que le han robado la tarjeta dicen, oye, que yo este cargo no lo he hecho. Entonces el banco ahí tiene que devolver el dinero. Es un marrón, entonces ellos, en el nombre de esto, dicen, oye, mira, vamos, empiezan en 2002 y lo que hacen es decirle a los bancos vale,
allá donde estés trabajando, o sea, la gente paga con Mastercard, tú eres el banco y tú le vas a dar el dinero a la empresa que vende el contenido porno. Si trabajas con estas empresas, te voy a cargar pues una tarifa de, no sé, $500 anuales y luego una renovación. Y además te voy a poner más comisiones. Entonces, claro, al final ahí empiezan a limitar el contenido, o sea, todo. Que realmente no era una posición, o sea, era una cuestión por una postura moral, o sea, que realmente es una cuestión de la pela. Nunca lo sabremos, claro. Ellos empiezan así, no, esto es para proteger el negocio y demás, pero luego, claro, desde 2002 hasta ahora, y como ha contado Anneke, se meten en muchos detalles, porque el tema del contenido menstrual o de ciertas... En este sentido, por ejemplo, por volver un poquito al tema del OnlyFans, hemos visto al principio del vídeo pues, que se hacía como un reportaje a varias personas en la calle y bueno, pues había gente que decía no, esto me parece fatal, horrible, tal. ¿Por qué hay esta división, Liz, en el entorno del feminismo respecto de OnlyFans? Bueno, yo creo que no es una división que tenga que ver tanto con OnlyFans o que sea necesariamente respecto de OnlyFans, sino que se refiere en general a un posicionamiento distinto en relación con el sexo, en relación con qué concepción estamos teniendo de ello, si concebimos que no solamente el sexo, sino también el cuerpo son cosas, son simplemente cuestiones que podemos convertir en cosas, podemos comercializar, podemos vender por cierta cantidad de dinero, podemos hacer un producto a partir de ello o no. Si pensamos desde una óptica liberal, no en el sentido liberal estadounidense de progresista, sino liberal de convertirlo todo en algo que pueda ser financiarizado, en algo que pueda tener rédito económico, pues podemos decir que está bien que todo se comercialice o que está bien que todo se ponga en venta, está bien hacer productos con cualquier cosa. Y ese debate con OnlyFans no es único OnlyFans, ha tenido lugar con el porno, ha tenido lugar con la prostitución de manera muy similar, porque lo que está en conflicto ahí son posiciones morales distintas en relación con esto. Y muchas veces se hace esta vinculación entre que contra OnlyFans, por ejemplo, estaría sobre todo, y por eso habría algo de progresista o de moderno en reivindicar OnlyFans, esa especie de ultraderecha católica. Pero realmente creo que si analizamos, ¿no? Procesos históricos mucho más largos, podemos darnos cuenta de que esta cosificación de todas las cosas en las cuales todo se convierte en una mercancía o en un bien a meter dentro del mercado, y cada persona puede convertirse en empresaria de sí misma, entrar en esa uberización, vender fotografías íntimas o fotografías explícitas o vídeos o contenido, comercializarse ella misma y su atención y el tiempo que tiene para otra persona, y la cuestión de por qué esos consumidores consumen así es una cuestión que hay que plantear, porque ese consumo no se da en el vacío, no se da en relación social. Si no tratamos todo esto, creo que nos quedamos con una parte muy pequeña del problema. Y si no tratamos también cuestiones, ¿no? Como los incel que comentaba cuando hablamos una primera vez de OnlyFans en un programa anterior, o la soledad, o la incapacidad actual, en muchos casos, para construir vínculos que vayan más allá de una tinderización o uberización incluso de las relaciones personales, que trata, por ejemplo, Ibai Lluz, que habla de incertidumbre ontológica en nuestras relaciones humanas y sexoafectivas, y cómo ha mutado tanto el sexo como el amor en los últimos tiempos, pues no estamos hablando de nada, estamos hablando de banalidades. Total. En este sentido, bueno, he dicho total por decir algo, ¿sabes? He dicho, bueno, total, porque había que rematar aquí de alguna forma. Pero bueno, sí. En este sentido, Vega, ¿cuál es un poco tu percepción respecto de estos debates? ¿Te interesan? ¿Te dan igual? ¿Tienes una opinión al respecto? A ver, yo sí que es verdad que en redes no me suelo meter en debates porque soy una persona que me estresa mucho el conflicto y me pongo muy nerviosa. Pero yo, en mi experiencia, yo haciendo lo que hago no intento reivindicar feminismo ni sentirme empoderada, lo hago porque quiero y ya está, y creo que no hago daño a nadie. Ese es el mensaje. Sí, para mí ese es el... Ese es el punto, sí, totalmente. Carla, en ese sentido, ¿crees que hay un reclamo engañoso en torno a OnlyFans como una forma de conseguir dinero fácil? A ver, yo tal vez voy a ser un poco la voz discrepante un poco del debate. Yo, por ejemplo, soy una persona que no estoy a favor de OnlyFans, pero creo que también se tiene que entender que las personas que usan OnlyFans, las mujeres que deciden usar OnlyFans, para nada se las tiene que criminalizar, que creo que es algo también que a una parte del colectivo feminista hace. Yo, por ejemplo, estoy en contra, pero se tiene que respetar y entender un poco. Yo creo que se tiene que tener más empatía. El tema del dinero fácil. Claro, yo al ser una persona que nunca ha entrado en esta plataforma no te lo sabría decir, pero creo que es muy, muy curioso que el 97% de las personas que crean contenido en OnlyFans sean mujeres.
Esto no es algo que digas, no, es que cada quien hace lo que quiere en su cuerpo, que el 97% sean mujeres, eso es una cuestión social. Y esto es una estructura que tenemos como sociedad y eso va vinculado al machismo, porque las mujeres históricamente han sido las que siempre han vendido su cuerpo por un reclamo masculino. Entonces, yo creo que sí que mucha gente joven, mujeres jóvenes frente a trabajos precarios, porque por ejemplo yo tengo 20 años y tengo muchas amigas con OnlyFans, frente a trabajos precarios, frente a no poder emanciparse, etcétera, buscan soluciones y en este caso ha sido OnlyFans. Y creo que no solamente es poner el contenido, sino ver que aquí hay motivos sociales precarios y de machismo que hay detrás de que estas mujeres se pongan en el OnlyFans. En este sentido, Anneke, yo quería preguntarte, ¿se puede vivir si no eres, entre comillas, famosa de OnlyFans? Bueno, yo de entrada nunca recomendaría OnlyFans así a la gente random o a la gente que no está metida de alguna forma dentro del trabajo sexual o que realmente no se ha planteado meterse en el trabajo sexual, porque al final la creación de contenido explícito es una forma de trabajo sexual. Entonces, esto tiene unas consecuencias. El dinero fácil no existe. Lo siento, nadie te va a regalar nada. OnlyFans tiene sus riesgos, el porno tiene sus riesgos, el trabajo sexual tiene sus riesgos. Entonces, animar a la gente con este discurso de que es dinero fácil o con las celebrities diciendo he ganado 10.000 euros en una semana. Has ganado 10.000 euros porque eres X persona y la gente tenía ganas de verte el toto, perdón por hablar así, pero cuando eres fulanita que no te conoce nadie, lo más seguro es que quien pague por verlo sea alguien de tu universidad o sea alguien de tu entorno laboral y eso termine pues mal. Básicamente porque cuando tú colocas en Internet un contenido explícito, es muy fácil que termine en páginas web gratuitas. Anneke, ¿y sentís entonces en ese sentido que se han aprovechado el trabajo de las creadoras? Hombre, por supuesto. A ver, estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de una plataforma que no mira para las trabajadoras, está mirando por sus intereses y por ganar su dinero. Yo nunca le voy a defender plataformas como OnlyFans, pese a que he trabajado en ella y pese a que me dedico al porno. Y entiendo que OnlyFans, por un lado, me ha podido ayudar en algunas cosas, pero no nos engañemos. Estamos hablando de una multinacional. Misma pregunta para vosotros. Sergio, venga, ¿sentís que OnlyFans en ese sentido se aprovecha del trabajo de las creadoras? Para nada. OnlyFans, o sea, como ya he dicho, realmente es una empresa y una empresa... Todas las empresas se aprovechan del trabajo de los trabajadores. Toda empresa se hace para ganar dinero. Evidentemente, esa empresa le da igual las trabajadoras sexuales, pero le ofrecen una plataforma con un tráfico increíble para que cualquier persona que trabaje en OnlyFans pueda ganar dinero. Porque, de hecho, tengo muchas amigas que ganan mucho dinero en OnlyFans y es que en Instagram pueden tener 1000 seguidores. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo y una inversión que a lo mejor personas que no están metidas en OnlyFans no conocen. Entonces, claro, a lo mejor pues dices, sí, si eres famosa vas a ganar dinero 100%, porque eres famosa. Pero si no eres famosa, pues tienes que hacer una inversión muy grande, tienes que trabajar mucho. ¿Cuánto dinero estamos hablando de que se pueda ganar? Para ganar dinero bien, yo te diría que a partir de los 10.000 euros... se puede ganar. Se puede ganar, sí. Bueno, se puede ganar lo que sea, pero ¿cuánto se gana un usuario medio? Un usuario medio, claro, depende de lo que consideres medio. Yo tengo amigas que ganan 5.000 y tengo amigas que ganan 100.000. ¿Al mes? Sí. Al mes. Claro, iba a decir al año, ¿no? Al año. Entonces, claro, no sabría decirte una media, pero también tengo amigas que no ganan nada. Claro. Depende pues de la inversión esta que estabas hablando, del tráfico. De la inversión que hagas, el tiempo que le dediques o la gente que tengas en otras redes sociales. Al final, si tú en Instagram tienes 50.000 seguidores, evidentemente, sin hacer nada, simplemente subiendo fotos, esa gente ya te va a querer ver. O si tú en tu pueblo pues te conocen, vas a hacerte OnlyFans y lo que ha dicho ella, te van a querer ver. Gente que te conoce. Entiendo. Hay una cuestión en esto que me parece importante también, ¿no? Y como había dicho antes Carla, yo desde luego no estoy de acuerdo con ninguna posición que buscara criminalizar o convertir todo el rato en el foco de atención, por ejemplo, a mujeres que no tenían fuentes de ingreso y que de repente, por la situación de crisis económica, por la pandemia, han entrado en este tipo de plataformas. Y sin embargo, me causa un conflicto muy grande
cuando se construyen especies de modelos de éxito, de éxito a través de emprender una cuenta de OnlyFans, convertir el cuerpo propio en una empresa y a partir de ese momento, comercializando el cuerpo propio, ganar tales cantidades de dinero y convertirlo eso como en el modelo estándar que tendrían que hacer las mujeres para salir de su situación de precariedad, como si eso fuera lo deseable. Y eso me genera un conflicto enorme. Carla. Sí, es que iba muy en la línea y el problema que yo creo que es que hemos romantizado esta plataforma porque se hacen muchos vídeos de humor. Por ejemplo, yo me muevo mucho por TikTok y hay vídeos que se normaliza el crear contenido sexual explícito en TikTok. Entre niñas, es una plataforma como TikTok que es de niñas. Entonces, claro, es que los datos son lo que son, o sea, que el 97% de las personas que crean contenido sean mujeres y el 73% de las personas que lo ven sean hombres, es una estructura. Y es lo que comentaba anteriormente, que es que así hay un problema que es social. Seguramente muchas de esas niñas que ahora se están pensando en crear OnlyFans o que tienen 20 años, seguramente las fuentes de ingreso que han tenido han sido trabajos precarios, trabajos en tiendas y trabajos donde la condición laboral es nefasta. Por lo tanto, a esas niñas, si se les ofreciera un trabajo estable, se les ofreciera unos recursos económicos de otra forma, ¿aceptarían esos recursos económicos o seguirían con OnlyFans? Seguramente no seguirían con OnlyFans porque seguirían al otro trabajo que no es precario. Entonces, claro, yo creo que aquí el debate siempre gira en torno, no, es que yo tengo amigas que ganan 100.000 euros, se romantiza el discurso y no se habla de las consecuencias que tiene, que son niñas pequeñas, muchas de ellas no tienen la suficiente capacidad para pensar y decir, hostia, si yo cuelgo algo sexual en Internet, eso se va a quedar en Internet. O sea, se va a quedar en Internet y cuando tengas 50 años tal vez sale. Y creo que no se hable tanto de las consecuencias, sino del hecho de decir 5.000 euros, pero 5.000 euros ¿a precio de qué? Creo que eso es lo que se debería debatir. Sí. A ver, yo si quieres te digo una mentira y te digo que no hay gente que gana 100.000 euros. Yo te estoy diciendo una realidad. Evidentemente, tú cuando te metes en esa plataforma tienes que saber que lo que subes ahí lo va a ver todo el mundo. Porque lo va a ver todo el mundo. O sea, lo vas a subir una foto y no es que lo va a ver la gente que paga, es que lo va a ver todo el mundo. Y eso es una realidad porque la gente lo va a filtrar y se va a ver. Bueno. Porque es imposible evitar que se filtre. Entonces tienes que asumir que cuando entras ahí te vas a convertir en una persona que se dedica al porno. O sea, te vas a convertir en eso. Vamos a recoger esto después y precisamente yo también quería sacar el tema de los menores de edad, pero es que hoy se estrena una colaboradora nueva que es Ana Paulé. Espero que esté fatal dicho. Se escribe Paulaine, ¿sabes? Pero yo no quería evidenciarme tanto, pero bueno, que sea Ana personalmente la que por favor me ponga un audio por alguna parte y que me diga cómo se pronuncia su nombre. Y bueno, vamos a ver su vídeo, el vídeo que nos ha preparado para hoy. OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? ¿Un chiste sobre la vida sexual de tu rapero favorito? Por motivos legales, esto es broma. Pero por si no fuera broma, examen de ETS. En realidad no he venido a hablar de OnlyFans, todo el mundo sabe lo que es OnlyFans. He venido a hablar de lo que me gusta, el amor, el afecto, los sentimientos, los cuidados. Y con una idea millonaria, una idea de futuro, el negocio del siglo. Si OnlyFans ha encontrado la forma de mercantilizar el sexo explícito, el cuerpo, los desnudos, etc., ¿yo podría mercantilizar el afecto? Esta es Martina. Martina está triste, porque hoy tiene una cita importante y se ha levantado con cara de aborto de mejillón. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Bueno, yo me ciño lo que pone en el guión. ¿Qué hará Martina? ¿Qué consejo podremos darle? Hola Martina, cariño, ¿qué pasa? Mi cara pasa, ¿la has visto? Yo te la veo bien, no sé, como siempre. Qué va, tía, estoy horrible. Creo que voy a anular la cita y ya está. Venga, no digas tonterías, estás guapísima. Y aunque no lo estuvieras, eres una tía majísima, divertidísima, súper lista. ¿Qué pasa, que solo podemos gustar por nuestra imagen o que somos esclavas de nuestro cuerpo? Pues no, eso ya se ha acabado. Estamos en el siglo XXI, Martina. Muchas gracias. La verdad es que no sé qué harías sin tus charlas. Me ayudan muchísimo. Te quiero mucho, Martina. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Puedes permitirte no ser guapa un día, pero lo que siempre vas a ser es válida. Pues tienes toda la razón. Tengo toda la razón por solo 3,99 al mes. OnlyFans. Pues así estaba un poco el debate. Entonces, vamos a recoger un poco preguntando dónde está el negocio de OnlyFans. Analía, tú que manejas los datos. Está en el 20% que se quedan de cada transacción, que creo que para quienes crean contenido está bien, pero bueno, les está haciendo hacerse muy ricos. Ellos pasaron
Antes de la pandemia hacían transacciones de 240 millones y luego pasaron a hacerlo por valor de 1.700 millones de libras. Y el beneficio pasó de 4 millones de libras a 43 millones. O sea que en un año multiplicaron por 10 lo que ganaban. Y luego además, bueno, sabéis que OnlyFans la crea un emprendedor inglés, hijo de un exbanquero. Le pidió algo de dinero, montó esto, entonces es una familia inglesa, ¿no?, la que se está llevando la pasta. Y luego entra, en 2016 me parece que un inversor ucraniano-estadounidense que ya venía de los mundos de la pornografía, compra, no sé si el 70% de la empresa. Entonces son estos dos los que se están llevando la pasta. De hecho, con el resultado que tuvieron en pandemia, yo estuve trasteando en las cuentas, el CEO, el fundador, se pagó a sí mismo un sueldo de 2 millones de libras anual y luego compraron una empresa familiar por 23 millones de libras, que es como dinero que va a la familia, ¿no? Entonces, estos son los que realmente, podemos hablar de las que ganan 100.000 o lo que sea, pero aquí quienes se lo están llevando son los empresarios que han montado esto. Preguntabas antes, ¿se han aprovechado del trabajo de tal? Yo creo que su gesto ha sido un poco feo, ¿no? Porque realmente lo que les ha hecho crecer ha sido la gente que está... que bueno, podemos discutir si son niñas, o sea, o si están obligadas o tal, o si es gente como Anneke, que ya viene de ese mundo, o gente que lo hace libremente, pero desde luego que han crecido gracias a permitir el contenido explícito, y ellos llevan ya mucho tiempo intentando decir que no, que ellos son una plataforma de fitness, de amigos. Claro. De aquí puedes ver a chefs, a celebrities o tal. Entonces, a mí eso por su parte sí que me parece un poco de... Bueno, no sé si de falta de respeto a quienes realmente te están dando de comer y te están haciendo muy millonarios, ¿sabes? El ignorar completamente que ese es tu negocio y que no, que lo tuyo son las celebrities y los chefs, no sé. No sé cómo lo veis, o sea... Yo quería añadir unas preguntas, hablando sobre negocio y como los datos de financiación, sobre todo para ellos, que son quienes saben porque son quienes están dentro, ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, ¿qué tipos impositivos de IVA y IRPF hay dentro de la facturación de OnlyFans? Pues los que hay en Chipre. Porque es que no, pero cuando tú tienes que hacerlo desde España, me refiero, por ejemplo. Ya, pero es que desde España... Bueno, nosotros cuando estábamos en España no teníamos empresa, tributábamos a término personal, nos dividíamos la mitad cada uno y pues IRPF, que el IVA lo paga OnlyFans. Y, por ejemplo, para la cantidad de facturación que tienes que hacer para llegar a cifras más o menos altas, ¿cuánto contenido y qué hay dentro de ese contenido? ¿Cómo es el contenido que se hace para llegar a facturar, no sé, 5.000 o incluso 100.000? ¿Quieres decir que cuánto contenido tienes que hacer o qué contenido tienes que hacer para ganar? El examen, el volumen, es que la cantidad... Al final es que realmente el contenido que hagas, la cantidad o la calidad, da igual, es como sepas venderlo. Conocemos gente que sube 24 vídeos al día y conocemos gente que sube uno a la semana. Claro, todo te depende... compres tu arito de luz, unas cositas, mi niño, claro. Pero me parece interesante porque además muy recientemente, ¿no? Se ha comentado no solamente la cuestión de OnlyFans, sino que también se ha dado, por ejemplo, en el caso de los streamers en Twitch, sobre fenómenos, digamos, de uberización social mucho más general, donde se está trabajando una cantidad de horas brutales. O sea, no sé si nos acordamos y tenemos la figura ahora de Ibai muy en un trono, pero sacó una entrevista hace mucho tiempo en la que hablaba de cómo hay una parte de estar haciendo un stream durante tantísimas horas al día que es completamente infernal. Hombre, y hay una parte de estar convirtiendo de tú mismo en la mercancía, de hacer una empresa de tú mismo, que es completamente infernal. Con lo cual, ¿no? Me parece interesante tratar también, para entrar en este tipo de cosas, cuánto porcentaje de tu vida y cuánto porcentaje de tu existencia tienes que dedicar a la producción de eso. Diga, Vega. ¿Cuánto porcentaje, claro, cuánto trabajo, cuánto lleva o no? Y alrededor de cuánto revuelves? No es dinero fácil, claro. Ni es hacer 4 vídeos y ganar 100.000 euros al mes. Por eso me parece importante decir que no, claro, que no es esa especie de situación ideal o panacea en la cual haciendo esos vídeos vas a llegar a eso, sino que realmente tienes que girar. Que nos cuente, Vega, cuéntanos un poco tu día a día. Claro, a ver, OnlyFans tiene varias partes. Tiene la parte de la plataforma misma, que tienes que estar constantemente contestando a la gente pues, para crear un vínculo y para que esa gente pues, pague por tu contenido. Tienes que pensar cómo atraer a más gente a tu plataforma para tener más gente para vender. Tienes que pensar qué contenido grabar para subirlo al muro y que la gente lo vea diariamente.
Luego también hago muchas cosas personalizadas, que quiere decir que cada persona te pide algo específico y yo tengo que grabarlo, videollamadas o lo que sea, y realmente, pues si te paras a pensar, es un trabajo de 24 horas al día. Claro, claro. Anneke, en este sentido, ¿por qué crees que OnlyFans se ha hecho tan, o sea, es la plataforma más mainstream? Bueno, ahora yo creo que fue a raíz de las celebrities y sobre todo del discurso que se ha hecho por parte de los medios sobre estas grandes cantidades y todo este discurso como que es tan fácil, que vas allí y cuelgas tus fotos y ya estás ganando muchísimo dinero. Yo creo que básicamente se ha unido esto con una crisis que ya llevamos arrastrando desde hace años, que además se ha potenciado con la crisis del COVID, pues todo esto ha creado como una explosión aquí para que muchísima gente se una a la plataforma y también para que los medios hablen de algo que era un fenómeno que estaba sucediendo desde hace muchos años. A mí me ha hecho gracia lo que ha contado antes Analía, lo del tema de, no, aquí solamente chefs y, chefs y mecánicos, solamente, no hay más. En este sentido, ¿cuál es la relación entre creadoras y usuarios? O sea... A ver, primero que todo quiero decir que el tema de que OnlyFans promocione tanto que es una plataforma para chefs es una forma de protegerse de que le cierren la plataforma. No sé si me entiendes. Al final, OnlyFans, al final lo que hay detrás de OnlyFans son las plataformas de pago que son las que de verdad están atacando a OnlyFans para que no permita porno, ¿me entiendes? Es como yo cuando voy al banco que no me dejan abrir una cuenta de banco. Yo, de hecho, creé una página de marketing online camuflada para intentar colársela al banco, lo que pasa es que no se la colé. Es más listo el banco que yo. No soy más listo que el banco. Pero que al final yo creo que eso es lo que intentan hacer, poner como una pantalla para proteger lo que está detrás. Lo que pasa es que, obviamente, queda un poco lo que tú dices, queda un poco como... O sea, yo no sé si estoy... Claro, nunca lo sabremos porque al final toda la info que tenemos viene de ellos, ¿no? Son ellos los que dicen por qué hacen las cosas. Se comentó... De hecho, antes de que sucediera el veto al porno, de que lo anunciaran, ya había gente con la mosca detrás de la oreja porque decían que el accionista principal, el ucraniano estadounidense quería salir o vender una parte de su empresa. Entonces, que claro, que los inversores interesados en entrar pues tenían miedo... No sé si por miedo por el tema de que las plataformas de pago les pudieran poner más restricciones, con lo cual el negocio es de más riesgo, ¿no? Porque al final una infraestructura fundamental de tu negocio te va a estar marcando, pero también yo no sé si podía haber temas reputacionales de que ciertos fondos pues no quieren asociarse con este tipo de negocios y decían, oye, tenemos la oportunidad, ¿no? Esto ya es mainstream, vamos a intentar elevarlo al mainstream y hacer una plataforma de micromecenazgo y de suscripciones que sea para todo y quitar esta parte que para alguna gente pues no es reputacionalmente correcta. O sea, están un poco... Yo creo que nunca lo sabremos, pero hay como las dos cosas, ¿no? Sí, el rollo de queremos como ser una cosa más generalista y el rollo de el poder que puedan tener esa infraestructura tan básica de tu negocio en marcarte la línea. Entre esas dos opciones está. Claro, nunca lo sabremos. Por eso bueno, algún día igual lo traes aquí al dueño de OnlyFans y te lo dice. Sí, bueno, va a venir encantado. No tenemos tanto dinero nosotros. Carla, ¿tú conoces algún usuario o usuaria de OnlyFans? Sí. O sea, yo tengo amigas o conocidas que lo hacen. Sí. Ellas como creadoras de contenido, ¿y qué perfil cumplen? O si también conoces algún usuario, algún consumidor de estas características, ¿hay algún perfil concreto? ¿Responde a algo? ¿Responde a pues lo que hemos dicho antes, un poco falta de dinero para pagarte tus estudios? Claro. Yo creo que es curioso porque creo que en esta plataforma quien crea el contenido o vende el contenido normalmente lo suele decir más abiertamente porque se publicita, pero quien lo consume no lo suele decir. Al menos yo no me he encontrado nadie que me diga yo consumo, ¿no? Y es curioso porque hay millones de personas y yo no conozco a nadie que me haya dicho que lo consume. Pero sí que tengo conocidas de mi edad, yo tengo 20 años, que lo hacen y ellos se lo venden como una forma de sacarse sus ingresos para poder pagarse el alquiler, para poder pagarse pues, los estudios, para poder dejar de trabajar en esa tienda de ropa precaria que te están explotando. Entonces, por eso yo tengo una idea muy contrariada porque casualmente las personas que yo conozco, que no son pocas, todas tienen el mismo perfil. Niñas de 20 años que no se pueden pagar los estudios, que vienen de familias humildes y que necesitan el dinero.
Y entonces pues se saca por aquí porque se ha romantizado esa imagen de que el OnlyFans, bueno, vas aquí, cuelgas 2 fotos y ya está. Y no es algo tan sencillo porque aparte tiene consecuencias que aparte pueden salir a largo plazo, que eso creo que tampoco se piensa. Anneke, en ese sentido, ¿cómo es la relación entre usuarios y creadoras de contenido? Bueno, pues depende. Normalmente desde mi experiencia, es una relación como de entre amistad, porque, por ejemplo, cuando trabajas para una productora en el porno, tú grabas tu escena, la escena se pone en su página web y tú no tienes relación ninguna con la persona que está viendo ese contenido. En OnlyFans o plataformas similares, porque hay más plataformas, claro, puedes tener un contacto directo con esa persona. Esa persona te puede escribir, te puede decir si le ha gustado ese contenido, o te puede felicitar, o te puede incluso dar una propina o lo que sea. Entiendo. Por eso mismo yo quería preguntaros también, Vega, por ejemplo, en vuestro caso, ¿se puede presionar de algún modo a que hagáis algo o vosotras en ese sentido hacéis lo que queréis siempre todo el rato continuamente? A ver, sí que es verdad que cuando trabajas a veces tienes que hacer cosas que no te apetecen porque es tu trabajo al fin y al cabo, pero yo hay ciertas cosas que no hago y no hago. Me da igual que me den lo que me den, que no lo voy a hacer, ¿sabes? Total. Yo creo que es un marco tramposo, el marco de se puede presionar o todo lo que se hace libremente, se hace porque queréis de forma total absoluta. No, precisamente porque en el caso en el que estaba hablando Carla, en esos casos, esas mujeres que están, esas niñas de 20 años, aunque yo también tengo 21, con lo cual no sé qué hago diciendo niñas, esas chicas de 20 años también están vendiendo eso en OnlyFans básicamente porque necesitan pagarse esos estudios. Viene una cuestión de necesidad y de necesidad económica, y eso también explica no solamente el momento pandémico y tal, viviendo, sino la crisis que viene con todo eso, la reducción en los ingresos, la incapacidad para tener un trabajo mientras tanto, explican parte de eso, ¿no? Desde el momento en el que hay una presión o una soga económica que obliga a esas personas a vender contenido a partir de su cuerpo, ya no hay una libertad. Yo creo que es muy difícil, no, claro, que hablemos de una libertad de que todo se hace porque se quiere, porque se está deseando, ¿no? Porque se ve incluso que es algo positivo o que es algo bueno, ¿no? Y eso sería interesante, por ejemplo, también comprobarlo, ¿no? Hacer estudio con esa gente que tampoco me gusta llamarlas creadoras de contenido, porque me parece que es un ejercicio de despersonalización de esas personas. Olvidamos que no es solamente una empresa o una cuestión de crear contenido, sino que realmente hay una persona detrás, hay una persona que tiene una cara, hay una persona que tiene un cuerpo, hay una persona que existe detrás de eso. Sería interesante hablar con esa gente y sobre todo con esas chicas y preguntarles qué les ha llevado a ello y si realmente les parece que eso es bueno, deseable, que está bien. Carla. Sí, que creo, ¿no?, que es muy fácil el decir, no, bueno, yo hago lo que quiero y marco mis límites, pues realmente yo me alegro, ¿no? Pero realmente si se miran los datos oficiales, tanto Forbes como la BBC destaparon un estudio de una investigación donde se exponía que en esta propia plataforma había casos de pedofilia, había vídeos de preadolescentes, había incluso zoofilia, vejaciones, violaciones, y de eso nadie habla. O sea, OnlyFans no quiso dar declaraciones a BBC sobre eso que destapó. O sea, creo que se tiene que mirar en el marco más general de no la vecina del cuarto que lo está haciendo, sino que es algo que es a nivel mundial, que mueve millones de euros y también millones de personas, y que realmente allí dentro hay vacíos legales y hay cosas que se están haciendo dentro de la plataforma que son ilegales y que están cometiendo un delito. Y eso OnlyFans no se está haciendo cargo de ello. O sea, no todo es tan color de rosa, sino que realmente hay como un agujero negro que nadie está queriendo mirar. Bueno, eso está más que claro, pero yo creo que incluso por parte de las propias creadoras están manifestando que ni OnlyFans son Teresa de Calcuta, ni todo el rato ni esto es llegar allí y decir, ¡hala, un minutito a facturar! Obviamente. Anneke, no sé si querías añadir algo antes de... Sí, yo quería decir que, bueno, que detrás de todos estos discursos, detrás de todas estas opiniones y de moralidad, hay que entender que hay personas que tienen sus problemáticas, sus situaciones, etc. A las trabajadoras sexuales, sinceramente, es que nos da completamente igual todos estos discursos, nos da igual totalmente la opinión de las demás personas, porque... sistemáticamente se nos está apartando y se nos está ninguneando y victimizando, así que llega un momento que yo lo único que pido es que se nos deje un espacio para hablar, que la gente que hace la política, la gente que hace las leyes se siente con nosotras, nos pregunte, y si realmente se quiere trabajar
para que ciertas situaciones como las que comenta, ¿no? de Carla, de estos abusos, estas cosas que suceden, esto se va a solucionar cuando las propias trabajadoras nos sentemos y empecemos a trabajar realmente para mejorar nuestras condiciones de vida y laborales, y sobre todo para que se den opciones reales a las mujeres que quieran dejar el trabajo sexual, sea el OnlyFans, sea la prostitución o sea trabajar en un club de striptease, me da igual. En ese sentido, Analía, y retomando un poco el asunto de los menores, no sé si, o sea, según tu investigación, un poco todo lo que has podido observar, ¿es un espacio libre y seguro de menores? A ver, la investigación, han salido varios temas. El de la BBC, ellos lo que probaron es que podían abrirse cuentas, o sea, que la verificación de la edad no era tan exhaustiva tal. Estos aseguran que, bueno, que lo están mejorando. O sea, yo también entiendo que ellos... que yo la primera vez que lo vi, claro, vi que eran una empresa que había pegado un pelotazo en muy poco tiempo y que a lo mejor no habían tenido la capacidad de incorporar todos estos procesos bien. Ellos técnicamente, eso, yo he hablado con gente que me ha dicho, no sé, Anneke o vosotros nos lo podéis contar, que sí que es muy exhaustivo, o sea, que te piden el DNI, que te piden, yo creo que Anneke me contó que, vamos, que te miran hasta el contrato de tu casa y tal. Sí. Ahora, que pueda haber fallos, seguro. O sea, nosotros hemos visto fallos a veces con bancos, con los neobancos estos que han nacido tal, que tienen a veces los mismos problemas. El tema de... O sea, eso por el tema de la verificación de la edad. Luego, el tema del tipo de contenido, que se puedan colar cosas que no cumplan con sus términos de servicio. Ellos decían ya que tenían contratados 1000 moderadores. Yo no sé si esto es verdad o no. O sea, seguramente es gente que tengan subcontratada en algún país barato, que se revise todo y se le puedan pasar cosas. Igual que Facebook, igual que todo el mundo. Lo de la BBC igualmente, si te lo lees con detalle, lo que dicen es que todo ese contenido se borra, pero que son un poquito, que si tienes muchos seguidores y pones contenido ilegal, como que no te banean directamente la cuenta. Entonces la BBC lo enfocó como, oye, no están poniendo todos sus esfuerzos en borrar este contenido. O sea, no quiero defenderles en absoluto, ¿no? Pero que me parece que en muchas plataformas se puede colar contenido ilegal, que evidentemente hay que hacerle un escrutinio en plan de, oye, estáis poniendo todo de vuestra parte para que esto no se cuele, pero que al final la ilegalidad tiene que ir por otro lado, ¿no? Tienen que ser la policía o quien sea el que se encargue de perseguir a las personas que están haciendo eso. Me acordaba, o sea, sé que no tiene mucho que ver, pero venía pensando antes de, joder, en las plataformas de compra-venta de segunda mano se cuelan muchos objetos robados, ¿no? Y nadie dice, oye, hay que prohibir esto o esto está mal. No, lo que se exige es, oye, tú, plataforma de segunda mano, encárgate de que esto no pase y en caso de que pase, colabora con la policía, ¿no? Entonces, o sea, sin ánimo de defenderles, creo que conviene explicar que al final el delito no lo comete la plataforma, sino que eso se tiene que perseguir desde otro lado. Entiendo. Anneke, Carla, nos tenemos que despedir de vosotras. No sé si, Anneke, ¿tienes alguna cosita última que apuntar que se te haya quedado, perdón, antes de despedirnos? Bueno, simplemente decir que yo creo que defender a un trabajo es un error, o sea, además en un contexto capitalista. Así que simplemente eso, que al final el trabajo sexual es un trabajo y es igual de mierda que cualquier otro trabajo. Entonces, el tema está en que deberíamos solucionar qué hacemos un poco con nuestra vida, con nuestra sociedad y con el trabajo y con las oportunidades que damos a la gente joven y no tan joven. Carla. Pues igual, que se tiene que hacer una remodelación del Estado y de la estructura, eso está claro. Y un placer que se abran estos debates, que creo que es esencial, especialmente para la juventud, y que se replanteen las cosas con bien y con debates y con datos antes de hacer cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, chicas, por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Muy bien, cariño. Bueno, como siempre hemos incorporado nuestra Juventud del Papo, que están ya en pantalla. Ella es Adleya Estrada, psicóloga y sexóloga en formación. Bienvenida, Adleya. Adleya, tía, me flipa tu nombre, ¿eh? Nada sencillo. Total, pero lo hizo muy bien, ¿eh? Es Adleya. Adleya. Alex López, él es también estudiante, pues como el estudiante.
El estudiante. El estudiante, o sea, el currículum. Bueno, voy a sí, sin ser yo nada de eso. Sin ser, pues claro, tienes que, para ser estudiante tendrás que estudiar, efectivamente. No, bueno, voy a aprovechar, no sé, enlazando un poquito con todo el debate que hemos mantenido. No sé a ti en tu caso, Alex, ¿qué te pareció la decisión que tomó OnlyFans en su día de prohibir el contenido sexual explícito? Ostras, pues yo he cambiado un poco de opinión escuchando el debate. O sea, yo al principio pensaba tipo, no entiendo ni por qué lo prohíben ni por qué nada. Al final, pero sí que acabo entendiendo que OnlyFans para mí, así a modo de resumen, es como, diría yo, como el YouTube, pero de la pornografía, en el sentido de que la gente ha descubierto que no puede, o sea, solo ser consumidora de contenido, sino también creadora. Entonces, gente que igual no es conocida, en plan, porque influencers y todo esto vale, pero gente que no es conocida y que no hace nada en redes, empezar a crear contenido para esto también y al final empezar a agregar contenido y empezar a contenido muchas veces sensible, ostras, muchas veces también hay que controlarlo porque tiene una responsabilidad social. Yo antes estaba un poco en contra, digo, bueno, o sea, ¿por qué van a prohibir? Pero no sabría decirte ahora la verdad. Atleya, ¿cuál es tu opinión al respecto del mundo OnlyFans? Vale, yo de la plataforma en contra, pero por todo lo que supone. Y luego del tema de prohibir el contenido sexual explícito, pues cuando lo supe lo celebré, porque sinceramente creo que es una plataforma muy accesible y que no pongan ningún tipo de límite pues puede ser en algún momento peligroso. Pero es verdad que con respecto de los trabajadores y las trabajadoras sexuales puede ser injusto, porque claro, al principio ningún límite, es la feria, ¿no? Y ya cuando los señores que están detrás se han forrado, ya empiezan a poner límites, que creo que también viene un poco por parte del estigma que rodea el trabajo sexual en nuestra sociedad. Entonces, tengo una opinión un poco... No sé, ahora mismo estoy confundida con todo lo que se ha dicho también. Es que no es sencillo, esto no es así, claro, no es de un café. No sé si vosotras, por ejemplo, en este sentido, Atleya, ¿tú has visto algún tipo de contenido sexual explícito, o sea, en plataformas que no sean dirigidas a este tipo de contenido? Por ejemplo, TikTok, Twitter, Instagram. Sí, o sea, creo que en TikTok, Instagram no, pero Twitter muchísimo. Es otra plataforma que también se utiliza casi muy parecida a TikTok porque te puedes encontrar, de hecho a mí me siguen muchas veces perfiles de chicas que te dicen los típicos anuncios de tanto, 25 euros, vendo 3 fotos o cosas así. O sea, en Twitter es verdad que sí que pasa. Bueno, en Instagram a lo mejor no de forma explícita, pero también hay perfiles que obviamente se acercan a eso. Alex, mi rey, misma pregunta para ti. No sé si has visto algún tipo de contenido sexual en otras plataformas que no estén dirigidas expresamente a esto, o incluso también si conoces a alguna persona que suba contenido o que esté suscrito a OnlyFans. Un montón. En Instagram a veces no tan directo, sino como un poco de spam, pero en Twitter un montón, porque como no prohíben el desnudo y todo eso, y además es como que en Twitter promocionan un poco y luego te redirigen al perfil de OnlyFans para que vayas para allá. Y conocer, sí, conozco a alguna persona que crea contenido, pero no que consuma. Es lo que decía antes la chica, que es raro que habiendo tanta gente que lo consume y tal, eso no se diga. Ya, o sea, yo tampoco conozco a gente que lo consuma, pero el caso es que hay mucha peña, seguro. No, está claro. Atleya, si te vieras en una situación límite como las que se han expuesto, pues eso, de no poder pagar tus estudios, de tener una situación precaria, bueno, pues como la de el español medio joven en nuestro país, ¿pensarías en OnlyFans como una vía alternativa? Sinceramente no. Pero por todo lo que supone. Y aprovecho tu pregunta para contar algo, porque yo cuando pienso en OnlyFans es que no puedo separarlo de la estructura. Es lo que decíais antes, que al final estamos dentro de un sistema y de una estructura que funciona así. Y yo, bueno, pues ya estoy terminando mis estudios, pero al principio lo típico que buscas trabajo en mil anuncios, pones un anuncio de doy clases particulares y tal. Me llegaban muchísimos mensajes de hombres pues que me decían, tengo 55 años, soy empresario, esta proposición es seria, te ofrezco 800 euros al mes por 2 encuentros semanales y cosas así. O sea que la realidad es que para las mujeres, en la precariedad en la que nos encontramos, pues casi de manera constante,
esto es algo que está muy a mano y que si tú no te metes en una plataforma te lo pueden ofrecer, pero yo no lo haría. Alex, ¿y en tu caso? No lo haría, pero sí que alguna vez me lo puedo haber planteado, porque es verdad que hay como este mito entre la gente joven que lo hace así de jajas y de tal, que se tiene como una manera de ganar dinero fácil, en plan, bueno, pues hazte un OnlyFans, pero hay que plantearse muchas cosas primero, porque igual no te ve nadie o ganas muy poco dinero y solo te sirve para que se quede ahí tu contenido en Internet y no te ha valido la pena. Alex, Atleya, me despido ya de vosotros porque vamos un poquito pasados de tiempo en el día de hoy, pero ha sido un placer haber contado con vosotros así de forma aunque sea sucinta. Os mando mucho cariño y que empecéis muy bien las clases. Igualmente. Muchas gracias. Adiós, cariños, que vaya muy bien. Bueno, nosotros siempre de cierre lo que hacemos es como una rondita final pues de conclusiones de alguna reflexión que queráis lanzar y, bueno, pensar un pensamiento. Empiezo por ti, Analía. Da tiempo a pensar el pensamiento. Ya, bueno, es que yo siempre empiezo por la izquierda, pero si quieres turnárselo a Liz... Ya lo tengo pensado. Joder, madre mía, qué rápido. Pensamos pensamientos rápidos. No, ya te digo. No, hemos traído todo este tema a colación de lo que ha hecho OnlyFans, ¿no? De primero digo que prohíbo el porno y luego me echo para atrás y que como hemos contado y ha contado Anek y demás, está bastante clara la influencia de las pasarelas de pago y los bancos en todo este entramado del porno y que parece que manejan bastante. Entonces, que yo creo que sí que es interesante que esto se sepa y que, bueno, que más que culpar a la plataforma en sí, que tengamos claro que hay como una serie de como 2 o 3 empresas que van a estar marcando, que parece que tienen el poder de marcar que se consume en Internet y que no. De hecho, hablaban de Twitter. Twitter permite el porno, o sea, en Twitter hay muchísimo porno y se hablaba de que si OnlyFans finalmente lo prohibía y Twitter metía el botón este de pagar, pues que podía ser, ¿no?, el siguiente OnlyFans, y también salían inversores diciendo, bueno, Twitter puede tener eventualmente el mismo problema que OnlyFans porque los bancos digan no. Entonces, que pensemos bastante eso, en cómo unas empresas que están ahí detrás y que son muy necesarias para el funcionamiento de todas las empresas de Internet están marcando, ¿no?, qué está bien y qué está mal. Yo creo que habría que poner un poco el foco ahí, más allá de otras cosas. Liz. Yo creo que es muy interesante esa parte, es muy interesante el estudio sobre cuáles son las voluntades financieras que hay detrás para tomarlo de una manera un poco más amplia, ¿no? Como comentaba antes, creo que es igual de importante decir que esta construcción de OnlyFans como plataforma de micromecenazgo, pero más exitosa que cualquier otra, porque lo que está vendiendo ahí es sexo, el sexo tiende a tener un éxito mucho mayor que cualquier otro tipo de cuestión que pueda comercializarse. Hay que tener en cuenta que viene en un momento precisamente en el que la especulación financiera o el neoliberalismo en general hace que consideremos que absolutamente cualquier cosa es mercantilizable y que cualquier persona puede convertirse en la persona que se mercantilice a sí misma. Creo que lo que realmente nos tenemos que poner en cuestión o plantear con este debate es si moralmente, como sociedad, consideramos que está bien transmitir un mensaje o blanquear el hecho de que se le diga a cada persona que tiene la libertad absoluta de convertirse a sí mismo en mercancía, que es algo deseable el convertirse a sí mismo en mercancía, que da igual qué tipo de mercancía se haga de uno mismo, que incluso tu cuerpo, tu persona, puede convertirse perfectamente en un bien mercantilizable. Y creo que tenemos que plantearnos que quizá hay un problema social que no se resuelve simplemente con restricciones a estas plataformas o intentando poner puertas al campo o siendo cada vez más restrictivos, porque además en Internet es tremendamente complicado hacerlo, abordarlo de una manera que sea taxativamente punitiva o restrictiva, sino que a lo mejor tenemos un problema social si, uno, hay tanta gente sola como para tener tal cantidad de consumidores y dos, hay tanta precariedad como para que chicas jóvenes de 20 años estén planteándose eso. Hay una situación tal que se considera que se puede comercializar con cualquier cosa, se considera que el tiempo propio es comercializable, se considera que, en definitiva, incluso los seres humanos podemos vendernos a nosotros mismos. Porque yo creo que hay que distinguir también que no todos los tipos de trabajo son lo mismo,
que aunque se trate de una labor en la que se trabaja, no todos los trabajos son lo mismo, no todos los trabajos implican poner el cuerpo de la misma manera, no implican las mismas condiciones sociales, no implica nada similar. Y creo que hay una parte del discurso un poco tramposa cuando se iguala el trabajo sexual con cualquier otro tipo de trabajo, como si cualquier trabajo en el sistema capitalista fuera sufrimiento, fuera una explotación y no hubiera tipos de trabajo que tienen implicaciones muy distintas a los demás. Entendido. Vega. Nada, yo quería hablar también de lo que habéis dicho de si es libertad o necesidad. Yo al final creo que todos o el 99,9% de personas trabajamos por necesidad porque necesitamos dinero para vivir y creo que realmente el problema no es que alguien se meta en OnlyFans por necesidad, sino que se meta sin saber a lo que se expone. Creo que habría que hablar con estas niñas o chicas que empiezan sin saber lo que tienen que hacer, que se piensan que es fácil y luego llegan ahí y se ven en una situación de la que a lo mejor no quieren estar o no saben salir y realmente no pueden salir nunca, porque una vez está en Internet ya eso no se va de ahí. Entonces creo que habría que educar un poco también a la gente joven. Si esto está ocurriendo y es una realidad, pues tienen que saber lo que significa y lo que es. Bravo. Y yo, pues para finalizar, añadiría lo de mi novia, que muchas chicas y chicos entrarían en OnlyFans por la poca cultura del esfuerzo que hay en España y por las pocas ganas que hay de trabajar. La gente, o sea, tengo muchos amigos y amigas, en España ganando mucho dinero o ganando un sueldo, habiendo invertido mucho tiempo aprendiendo a invertir en criptomonedas, a invertir en Forex, en e-commerce, en muchos negocios, que existe la posibilidad aprendiendo por internet desde tu casa. Lo que pasa es que evidentemente lo que ves más fácil es pues lo que te pintan más fácil, que es OnlyFans. Entonces, si quieres ganar dinero hay mil formas y si no estás capacitado para entrar en OnlyFans, no entres, pero esfuérzate en otra cosa. Es que ahí estás borrando toda la dimensión de género del asunto, estás borrando el hecho de que en cuestión de criptomonedas la gran mayoría de gente que se interesa es un 80% hombres, mientras que en OnlyFans... Acabo de decir hombres y mujeres. No, Sí, pero te digo... No, pero si quieres que lo vuelva a poner, he dicho hombres y mujeres. No, pero te insisto, cuando te estás diciendo que las mujeres si quieren ganar dinero, las personas si quieren ganar dinero, en lugar de ir a lo que se aparenta como fácil es OnlyFans, se pongan a invertir en criptomonedas o en e-commerce o cualquier cosa de estas, ignoras que hay una separación de género muy importante entre ambas cosas. Y que hay un 80% del público de las criptomonedas que son hombres, mientras que un 90% de las creadoras de contenido en OnlyFans son mujeres. Es decir, no se está produciendo la situación que tú estás diciendo. Lo segundo, esto que dices de que en España no hay cultura del esfuerzo, en España la gente no trabaja porque no quiere, no, en España hay un paro de la hostia, en España hay una situación precaria absoluta. Tengo muchos amigos y la mayoría de mis amigos pues son unos putos vagos y están donde están porque son unos Pero tú no puedes decir que se es pobre porque uno le da la gana. Pues en muchas situaciones sí. Pues bueno. Bueno, vamos a cerrar aquí porque una ronda de conclusiones finales. Efectivamente, bueno, pues se ha hablado de muchas cosas interesantes como los problemas estructurales. Evidentemente, la precariedad juvenil en España es una realidad que lo aportan los datos. Y bueno, y hasta aquí. Dejadnos vuestros comentarios como siempre. Si queréis escribirnos, ya sabéis que nunca leemos el correo, que es genplace@rtve.es. Y en el próximo episodio pues vamos a hablar sobre libros y lecturas, si es que lo practicas. Y si no, pues nada, yo qué sé. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Todavía no tenemos OnlyFans, pero porque no nos dedicamos a la cocina. Y ya está. Pero bueno, sí, TikTok, Twitter, Instagram y YouTube lo tenemos clarísimo y tal. Bueno, pues ya está. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Un besito muy grande.